¿Qué tal? Muy buenos días. Hace días que no hago ningún vídeo. De hecho, había perdido un poco la ilusión por creer que la información que podía compartir pues resultaba estéril. De hecho, son tonterías de mi mente, porque sé que hay que plantar semillas. Esas que semillas brotan puramente por conexión con los demás seres humanos. De hecho, he estado en una postura mucho más observadora, ir viendo cómo se manifestaba en el mundo aquello que uno percibe o cree que es la realidad. Me gusta siempre empezar con mis orígenes como ser humano consciente, partiendo de que fui siempre una persona muy racional, no me interesaba nada
del mundo, llamámosle religioso, como podía ser la creencia de un dios o de un creador. Siempre pensé que era un invento de las religiones para evitar que el humano estuviera encerrado en sus miedos o sus... Lo mismo que otros temas como seres diabólicos o seres de otro planeta no me interesaba. Pero lo que aconteció después de unas primeras sensaciones de sentir que había algo más que lo que yo creía que era el mundo real, fue cuando un confinamiento radical en Mar del Plata se mostró, más que por búsqueda personal, por exposición, pues un plan de, digamos, de control de la humanidad, de una realidad que yo había comprado como por generación espontánea, descrita por los aparentes antropólogos o científicos o cualquier persona considerada estudiosa o con aportaciones a lo que sería el desconocimiento de nuestros orígenes. Lo que más me impactó fue profundamente la existencia de este engaño. Y por supuesto, el entender que yo, como muchos de los seres que ahora están tomando activación o conexión, no éramos más que agentes o seres camuflados para recorrer un último capítulo de preparación para enfrentar lo que sería el último intento de eliminación de este planeta o destrucción. Yo no cuestiono la pureza ni la identidad de los seres que se muestran como oscuros, ni juzgo sus comportamientos. Solamente describo y aporto lo que yo he sentido y siento sobre el por qué estoy aquí, yo. Y que cualquier persona que me escuche, que lo haga extensible a su propia vida si considera que ello pues le permite sentirse identificado. Todo lo que yo construí en mi mundo empresarial se basa en parámetros totalmente falsos. Cuando José Luis París me presenta los llamados 4 paradigmas, economía, religión, política y ciencia, no son más que para mí las barreras que él argumentaba o argumenta que son las que condicionan el ego y que impiden la realización personal de lo que es la posibilidad de alcanzar una vida construida por uno mismo o crear una propia realidad, que sería lo que él define que es lo que hacen los dioses. Ahora estamos viendo en pantalla ese dibujo que hice hace unos 7 o 8 años, cuando yo todavía no tenía ninguna percepción de la existencia de lo que os estoy diciendo, y que sin saberlo estaba aquí describiendo esa programación mental reptiliana. Lo puedes ver por esa similitud de la cabeza de la serpiente junto a la otra, esa lengua bífida. Y fijaros que esos dos camiones militares que representarían las dualidades opuestas por parte de unas élites de control, que lo único que hacen es intercambiar o generar enfrentamientos entre los humanos. Estas puertas temporales tampoco sabía lo que era.
aquí representadas. Y esto es uno de los muchos montajes que hice sin saber en su momento, dedicados un poco a mi empresa Top Café, que fue realizada cuando todavía no tenía ninguna percepción y que poco a poco se fue realizando. Esos 4 paradigmas que aparentemente se muestran como paredes monstruosas de la mente, empezó a detectar que son construidos por una raza no humana cuyo objetivo es impedir una evolución de los humanos, independientemente de que todavía no identifique el origen real de lo que somos y que todavía no me quede claro que hay ciertas entidades que han impedido el conocimiento de la existencia de nuestro origen. ¿Por qué ese propósito? ¿Por qué ese deseo de formar un entorno para impedir lo que aparentemente tendría que ser un proceso de evolución? En un principio todo se mostraba confuso, pero poco a poco se iban develando piezas. Por ejemplo, este vídeo que estáis viendo, donde se describe a Rockefeller creando la industria farmacéutica. Luego, cuando los médicos empiezan a manifestar que la industria farmacéutica creada en 1903 genera cáncer y empiezan a denunciar, el señor Rockefeller crea la Asociación Anticáncer y empieza a encarcelar a médicos y a quitarles licencias. Son cosas que rompen los primeros principios de confianza que yo sentía. Es decir, si toda la industria farmacéutica está creada con un propósito exclusivo de engañar a la humanidad, ¿qué sentido tiene que cualquier medicamento ofrecido por esta industria pueda aportar un beneficio? Por supuesto que muchas personas, investigadores, científicos, son personas honestas, pero que muchos de ellos han sido adoctrinados por las directrices de una maquinaria oscura con intenciones muy, muy, muy oscuras y que cuando he empezado a descubrir cómo funcionan y a ligar esas piezas en mi propia vida, las propias enfermedades de mi padre, como es el Parkinson, que descubro que el Parkinson es un miedo a la pobreza y que es realmente el único virus inoculado por esas élites de control y que han ejecutado esa expansión del miedo, aterrorizando a las masas y convirtiéndolas en adictos a medicamentos cuyo objetivo no era sanarlos, sino eliminarlos y enfermarlos. Alargar su agonía para proporcionar beneficios económicos interesantes a esas élites de control. Pero no es el rendimiento económico que es buscado por esas entidades. ¿Por qué no es el rendimiento económico? Porque es precisamente ese dinero o ese potencial económico es creado por ellos mismos. Por tanto, el placer que más experimentan esas entidades es el
proporcionar sufrimiento a la raza humana. ¿Por qué? Porque estas razas humanas proporcionan suculentas energías negativas que son fruto o son deliciosamente apetecibles para esas comunidades o esos seres. Os sigo poniendo este vídeo de Rockefeller, lo he vuelto a poner, y ahora aparece yo en el taller de Barcelona, de Tiana, con el vehículo 2020 Mercedes que compré en el año 2004 y que, por supuesto, sin ningún tipo de intención más que ofrecer a mi empresa, a mi familia, la opción de tener un vehículo que permitiera un uso polivalente. Pero descubrir en el blog que tengo en las manos una serie de dibujos que han marcado una percepción de la existencia, ha sido un antes y después brutal, insisto, confinado en Hispanoamérica, aunque en verano de 2018, este es el primer cuadro donde muestro, fijaros el triángulo, la forma de el ojo de Illuminati, señalado ahora, cada vez es una boca de serpiente con el colmillo, tiene una forma de nariz de la mentira, el mundo sangrando, el dolor al sistema financiero representado por la cafetera que ahora estoy marcando con el dedo, que es realmente lo que ha hecho la empresa que hace más de 30 años que tenía, facturando 300.000 euros, dejando un rendimiento para mí de 100.000 euros, que este año, 2020, ha sido reducido a la mitad, a 150.000 euros de ingresos brutos y reduciendo el margen de rendimiento residual a la mitad. Aquí tenéis, fijaros, el vehículo, matrícula 2020, que es el que está en la foto detrás. Estoy señalando a ese mosquito que representaría la inoculación que en el 2020 se ejecuta. Las letras significan CSS, Cristo Salvador. Para mí todo eso, cuando empecé a ligar las piezas, resultaba absurdo. Bueno, absurdo, tantas conexiones. Pues cuando empecé a entender, nosotros estamos en esta vida recorriendo un diseño informático, llamémosle así, diseñado por nosotros con el requisito de jugar a la partida olvidando toda la memoria. Estos son simplemente unos miles de detalles que puedo marcaros de lo que os estoy diciendo, pero hay muchísima más información que, por supuesto, que para las personas ajenas a mi propia realidad siempre buscarán la manera de desacreditar. Pero es que no me importa la opinión de los demás. Lo que me importa es cumplir la misión por la que he venido a este momento. Y mi misión es ayudar a desenmascarar el engaño perfectamente realizado por esas élites de control que han saboteado el proceso evolutivo de la raza humana. Yo no pretendo imponer mi percepción como la única, ni decir que todo lo que os digo esté descrito con una perfecta ¿qué diría? Como si que mi versión fuera la única posible o única interpretación. Solamente os puedo decir que la información que ahora os describo y comparto, primero la he percibido directamente y luego la he podido corroborar con informaciones de otras personas que están percibiendo sus propias comunicaciones. Por supuesto que los 4 paradigmas trabajan conjuntamente de manera armoniosa como una arma de acción masiva. El engaño es total y absoluto y es rotundo. Con él
complot de los medios de comunicación. Recordad, o si no lo sabéis, actualmente 4 grandes compañías controlan todos los medios de comunicación. Una de ellas es Disney, que no es precisamente famosa por hacer películas de niños, sino por cosas bastante más oscuras. Por supuesto que las religiones, capitaneadas por el Vaticano, no son precisamente algo que nos permita conectar con nuestra fuente, sino todo lo contrario, son creadas para separarnos. En el siglo III, Gregorio Magno, utilizando una ridiculización de la separación entre los dos hemisferios, de los dos divinos, masculino y femenino, afirma que el matrimonio es la unión de dos seres que ha unido el hombre, perdón, el creador, y que el hombre no puede separarlo, haciendo una mofa de esa ridiculización del divino femenino que desde hace miles de años los controladores han estado ejecutando. Por tanto, ya tenemos primero un complot económico en una primera fase que está en manos de reyes, gobernantes, falsos dioses y posteriormente, a partir de los momentos industriales, trasladado a las grandes logias que luego pasarán a ser los grandes industriales y grandes magnates del planeta. Y por supuesto, los dirigentes políticos, aparentando un deseo de protección de la humanidad, no son nada más que un complot de oposiciones financiadas por esas élites económicas controladoras y creadoras del capital o del dinero. Cuando empiezas a entender todo lo que ocurre, podemos ver por qué una entidad como la NASA, con una tecnología aparentemente muy avanzada, como humanos sí, como seres de otro planeta no, ocultan la existencia de otras razas porque ellos sirven a una raza alienígena que ha pactado con otros con el propósito de maquillar sus siniestros planes. Yo no os pido que me creáis, sobre todo las personas que me escuchan por primera vez, aunque si alguna persona recibe esta información por primera vez, dudo que esté aguantando lo que para él tienen que ser absolutas tonterías. Un dato importante más, porque el señor Rockefeller, posiblemente el hijo, adquiere Hollywood en 1949. ¿Por qué? Para controlar el llamado primado negativo que se ejecuta en las películas. Un primado negativo que, por lo que he podido ir deduciendo, aquí le ponemos de nuevo el cuadrito este, el dibujo, en el que se ve el monje con la mano negra y con la otra mano parando al mundo. Luego insistir. Ahí el mosquito, que sería lo inoculado, y el fin de la era industrial o del mundo actual por esa caída de las vías del tren, que lo podéis percibir abajo. Y el hombre, que soy yo siempre, salgo de la madera porque se ha hundido. Perdón, salgo del árbol representando la desconexión entre la naturaleza. Para mí es muy importante que podáis entender que no pretendo hundiros con esas informaciones, simplemente haceros reflexionar, ¿no? ¿Por qué doctoras tan ilustres como la doctora forense de Buenos Aires, Chinda Brandolino, es desacreditada,
borrada, negada, porque Facebook o YouTube toman los vídeos como este que os estoy compartiendo y los tachan, desacreditan. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué tantas personas obedecen por miedo ciertas leyes que están llevando a la humanidad a una autodestrucción directa? ¿Por qué ese deseo de crear falsos problemas y aparentar falsas soluciones? El objetivo es muy directo. El objetivo es eliminación de la raza humana en 6.000 millones de los 7.500 existentes. Para mí ha sido muy impactante descubrir primero la existencia de una inteligencia superior, de la cual formamos parte como proyecto, vinculado nuestra esencia a ese creador, y en un momento determinado la presencia de esas razas controladoras, manipuladoras, que han ejecutado pues una desviación de ese proyecto Tierra, proyecto Gaia o el nombre que uno considere que con el cual se siente más identificado. Que el universo está repleto de miles de razas, por supuesto, millones de razas, que es fácil que la gente piense que no, porque aquellas entidades que han sido mostradas como con un deseo imperioso de mostrar avances tecnológicos se han encargado de ocultar toda esa información. Y la gente, la buena gente que ha confiado en las instituciones, en los avances tecnológicos, ha confiado simplemente en ellos, en los propios gobiernos, ha confiado hasta al punto de que hoy podéis comprobar que si te decían que estaban preparando una protección del mundo, podéis comprobar que no, que hace aguas todo ese proyecto falso. Control de población, control de desplazamientos, control de la mente, manipulación de todo lo que implica la esencia del ser humano. No voy a extenderme mucho más, simplemente quería hacer una reflexión de que no me hagáis caso. Yo siempre digo lo mismo a las personas que encuentro en Mar del Plata y les comparto esos pensamientos, que piensen que se han encontrado un catalán loco y que esa información les doy los datos como por ejemplo la mascota de los Juegos Olímpicos del año 92 fuera un perro al cual le ponemos un bozal para que no muerda y no ladre y que se llamaba Kobe. O bien podemos ver el simbolismo de ese actual tenista Novakovic, que es utilizado como un estandarte para evidenciar el engaño al que el humano ha sido sometido. Recordemos el primado negativo de las películas de Hollywood, de los medios de comunicación, de las noticias constantemente creadas por los medios con un único objetivo de generar miedo, miedo y miedo, y por tanto el humano deja de discernir y se somete al miedo. Y vamos a ver qué implica ese primado negativo, que es crear imágenes en tu subconsciente mediante drama o comedia, de manera que en el momento en que son manifestadas como realidad, tu subconsciente las rechaza. Ya os digo, yo, como he sido un obsesivo del rendimiento residual, admiraba a los grandes magnates, a Robert Kiyosaki, a Warren Buffett, a Bill Gates. Al descubrir esa maquinaria perfecta de engaño, pues ha sido realmente impactante, porque
la inspiración de mi abuelo, que era multimillonario, y al leer sus libros en el 2017, me doy cuenta de que a pesar de tener una gran fortuna, sufría, y mucho, muchísimo. Lo mismo que me aconteció cuando yo consigo que mi empresa tenga la envergadura suficiente para generar 100.000 euros anuales de rendimiento residual y no consigo ni mucho menos paz ni tranquilidad. Incluso, como he contado en otros vídeos, en el año 2008, después de adquirir una explotación a un grupo de mis mentores, pues se produce exactamente, después de pelearme con mi hermano, yo había perdido todo el patrimonio de más de 2 millones de euros en el año 97. Después de pelearme con mi hermano, decide quitarse la vida. Y descubro señales en los que 7 años antes me indicaban que esa decisión sería tomada. Ahí es cuando empecé, es una de las piezas más importantes también que me han permitido identificar mi proyecto de diseño de vida, donde tenía que ir descubriendo todos los elementos que ahora me hacen identificar la estafa del sistema bancario, la estafa del sistema de la bolsa de valores, la falsedad de las crisis económicas que son creadas por esas élites de control. Ya no entro en otros terrenos como el control del clima generado por esas élites y ese deseo, por supuesto, de hacer que el humano desaparezca de la faz de la Tierra. Más otras cosas mucho más profundas que, bueno, que poco a poco se irán detectando cuando incorporemos todo eso. Ahí tenéis de nuevo el vehículo Mercedes que compro en el 2004. Insisto, el dibujo que presento lo hago en el 2005. Y nada más, simplemente haceros recordar que la vida es mucho más maravillosa de lo que creemos, porque nos han hecho creer que lo que acontece es algo que inevitablemente está sucediendo. Yo solo puedo deciros, con el corazón en la mano, que esos seres depredadores, manipuladores, lo único que quieren es sufrimiento y extinción de la raza humana. Sin más, nos vemos en otro momento. Muchas gracias.